Bueno, en este video vamos a iniciar un estudio un poquito más profundo de los motores trifásicos de corriente alterna. Lo vamos a hacer porque este es un tema de mucha importancia, porque los motores trifásicos se están utilizando en mucho más cantidad de cosas de las que se utilizaban antiguamente. Los motores trifásicos siempre se han utilizado en aquellas aplicaciones en las cuales se requiere una potencia mayor con un tamaño de motor relativamente pequeño. O sea, en una palabra, el motor trifásico tiene un poquito más de rendimiento, digamos, que el motor monofásico en ese aspecto. O sea, con un motor más chico se logra una buena cantidad de potencia. Pero claro, también hay que tener una instalación eléctrica, digamos, que funcione con trifásica para poderlo utilizar. De todas maneras, hoy por hoy han surgido muchas aplicaciones de los motores trifásicos que no necesitan una instalación trifásica, porque los motores trifásicos se están utilizando, por ejemplo, en equipos como los inverter, por ejemplo, dentro de los cuales lo más común viene siendo los aires acondicionados inverter. Pero hay otros equipos inverter hoy por hoy, porque la tecnología inverter no es una cosa exclusiva de los aires acondicionados, sino que se está utilizando en un montón de cosas. Y está basada justamente en el control de la velocidad del motor, con señales electrónicas, por decir así, componentes electrónicos, lo cual permite, como en el caso de los aires acondicionados, digamos, un encendido rápido, digamos, del motor, pero sin exigencias mayores para el motor, permite un control exacto, digamos, de la velocidad del mismo y una regulación plena, digamos, de la velocidad. Los motores eléctricos también se están utilizando, por ejemplo, para autos eléctricos, por ejemplo, y por supuesto, las clásicas aplicaciones de siempre, como por ejemplo ascensores, maquinarias, grúas, máquinas de carpintería, máquinas de herramientas, etc. ¿Da? Entonces, bueno, vamos a comenzar, digamos, este estudio definiendo, digamos, algunas cosas importantes, digamos, que tiene que tener, digamos, un motor trifásico y las propiedades fundamentales. Entre las propiedades fundamentales, digamos, del motor trifásico estaría, por ejemplo, la velocidad. Esta es la letra N común y corriente, esto representa la velocidad. La letra M, como vamos a ver después, esto representa el par, lo que viene siendo la fuerza prácticamente, digamos, del motor. Y, por supuesto, la potencia mecánica del mismo, o sea, potencia mecánica. Estos son, digamos, tres de los parámetros más importantes, digamos, que tiene, digamos, un motor trifásico. Digamos, el principio, digamos, de funcionamiento, digamos, de un motor trifásico se basa en lo siguiente. Se basa en que hay un circuito, un bobinado que se llama estator, que justamente está armado, digamos, dentro de la carcasa, por decir así, digamos, del motor, y ese es un bobinado trifásico en el cual básicamente, en el primer tipo que vamos a considerar, hay tres bobinas dispuestas a 120 grados. No necesariamente hay tres bobinas, hay motores que funcionan hasta con 18 bobinas, pero el ejemplo clásico son tres bobinas desfasadas a 120 grados una con respecto a la otra, a la cual se aplica justamente una señal trifásica, donde justamente las tres fases de la corriente están desplazadas a 120 grados. Entonces lo que ocurre es que eso se aplica a la parte estática, o sea, el estator que se llama, y eso induce justamente en el rotor, que es el que gira, una tensión, y esa tensión provoca justamente una circulación de corriente intensa. Esa corriente intensa que circula por los conductores, digamos, del rotor, reacciona con el campo magnético justamente del inductor, que es el que lo produce, y eso es lo que provoca, digamos, la aparición, digamos, de una fuerza que se llama par justamente, y eso es lo que logra, digamos, que se produzca, digamos, el giro del rotor con la consecuencia del desarrollo de potencia mecánica que sirve para impulsar, digamos, otros sistemas. Ahora, dentro de los motores podríamos distinguir dos tipos fundamentales, y dentro de esos tipos hay uno que lo dividimos en dos partes. El primer tipo fundamental viene siendo justamente los motores de jaula de ardilla, ¿no? En cuanto al nombre, que no es lo más importante en este caso, pero vamos a hacer una pequeña precisión, ¿no? Los motores de jaula de ardilla deben su nombre justamente a que la parte, digamos, del rotor se parece de alguna manera a, digamos, esas rueditas justamente que utilizan, por ejemplo, como los hámster, por ejemplo, que corren dentro de ellas y, digo, siempre están, digamos, en el mismo lugar.
Ahora la similitud con esto es que justamente, digamos, esa ruedita vamos a dibujar una acá, esa ruedita, ¿tá? Esto viene siendo el eje central, está formada, digamos, por alambres, justamente calados, y estos alambres tienen como, digamos, escaloncitos, que es donde el animal, justamente, cuando corre, se apoya en ellos justamente para poder correr, ¿tá? O sea, esto, si nosotros lo vemos acá de costado, si nosotros lo vemos de costado así, vamos a ver lo siguiente. Esto vendría siendo, o sea, en una palabra, esto lo estamos mirando así, hacia allá. Entonces esto acá, digamos, acá están los alambrecitos que utiliza, digamos, el animal para corretear, para apoyarse en ellos, sobre los cuales corre. Ven que los voy comprimiendo porque esto es algo esférico, ¿verdad? Más allá que el dibujo nunca es bueno, ¿verdad? Acá tendríamos justamente los soportes, ¿verdad? Y bueno, y acá es donde el animalito, digamos, correría ahí adentro, ¿verdad? Acá lo estamos viendo en aquel dibujo visto de allá. Todos estos justamente son alambres, y eso sí tiene una gran similitud justamente con lo que pasa con el motor, porque los motores de jaula de ardilla están basados justamente en alambres conductores y no en bobinados como hay otro tipo, digamos, de motor. Entonces un poco el nombre de jaula de ardilla se debe a eso. Dentro de los motores de jaula de ardilla, que es el tipo más común, digamos, del motor trifásico, porque es un motor, es robusto, es liviano y es relativamente barato, hay dos tipos, ¿tá? Vamos a llamarle A y B, ¿no? En el caso de A son, digamos, con conductores redondos, por decir así, ¿no? Y haciendo una representación de esto mismo, vendría siendo algo así. Esto acá viene siendo una chapa, que la chapa generalmente es del mismo material de los alambres conductores, que normalmente el alambre conductor es de cobre, aluminio o bronce. Entonces acá hay unos conductores redondos, bastante grandecitos, por decir así, ¿tá? Vamos a dibujar 8, por ejemplo, ¿tá? Y esta platina, por decir así, hay otra más acá, y desde esta hacia esta es donde cruzan las varillitas, ¿tá? O sea, ¿ven? Acá habría otra platina igual a esta, y de una a la otra hay esas varillitas. Acá, en un dibujo mal hecho, por supuesto, como lo que voy a hacer ahora, sería una cosa así, evidentemente. Digo, porque los dibujos siempre son malos, y en especial cuando dibujo cosas de estas que no son las típicas que dibuja cada rato. Es mucho más fácil dibujar un circuito electrónico que dibujar esto. Pero bueno, más o menos sería así, ¿verdad? Ahí está. ¿Tá? Son las dos platinitas separadas, o mejor dicho, unidas por esos conductores que son del mismo material, justamente las platinas. Ojo, el resultado con esto es que el voltaje que induce el estator hacia el rotor, incluso ese voltaje queda cortocircuitado en estas varillas. Al estar cortocircuitado eso provoca una corriente bastante intensa en esas varillas, y esa corriente es la que provoca, reaccionando con el propio campo magnético que le suministra justamente el estator, es que esa corriente de un valor bastante elevado es lo que provoca justamente la circulación la rotación, digamos, del rotor propiamente dicho, ¿tá? Entonces, bueno, eso es un poco la aclaración. Lamentablemente no tengo un motor trifásico acá para mostrarlo, pero bueno, en principio creo que con el dibujo se entiende la idea. Entonces, ese primer tipo, lo que dibujamos ahora, sería con conductores redondos. El segundo tipo, tiene un nombre esto, lo tengo que mirar acá porque no me acuerdo, lo veo 20 veces y no lo recuerdo. Tiene un nombre que no es nada del otro mundo, pero bueno, hay que ponerlo como es. Sí, el segundo tipo, que también es de jaula de ardilla, pero es un poco especial, se llama rotor de corriente desplazada. Se llama rotor de corriente desplazada. Por supuesto que para ese último, para este D, hay como 5 nombres más, pero el que mejor lo representa es este de rotor de corriente desplazada. Ese es el que mejor representa lo que es y cómo funciona justamente ese tipo de rotor. Básicamente es un tipo similar al de arriba, pero mejorado, en el cual las ranuras son más profundas, van más hacia el centro, digamos, del rotor, y los alambres son más como cuadraditos, por decir así,
y digamos hay una diferencia, la corriente en el lugar en que se desplaza, o sea, en el motor de corriente desplazada, la corriente en el arranque va más por la superficie justamente, digamos, del rotor, y a medida que aumenta la velocidad esa corriente se desplaza un poquito más hacia el centro. Después lo vamos a ver con más detalle. Y el segundo tipo, digamos, de motor, ya no es motor, digamos, de jaula de ella, es un motor con rotor bobinado y anillos colectores. Los anillos colectores son ni más ni menos los anillos en los cuales los carboncitos hacen contacto con él y de ahí es que se comunican, digamos, con el rotor. La diferencia fundamental de este motor, el de rotor bobinado con el de jaula de rilla, es que esto justamente es un rotor en el cual ahí sí hay un bobinado hecho con alambre de cobre, donde se utilizan unas cuantas espiras de alambre en cada vuelta, y es un alambre relativamente fino, pero una buena cantidad de vueltas, y la comunicación con el exterior, digamos, es a través de esos anillos rosantes portacarbones. Acá normalmente hay 4 terminales de conexión, porque normalmente se utiliza una conexión tipo como en estrella, entonces tendríamos 3 bobinados, 3 bobinados más el neutro, por decir así. Entonces esos son los 4 terminales que salen, digamos, al exterior, y la ventaja que tiene este motor es que tiene un par mucho más parejo, el par es mucho más constante, o sea, en una palabra, la fuerza es mucho más constante a distintas velocidades, y permite un control más preciso, por decir así, digamos, de la velocidad del motor, digamos, incluso hasta con potenciómetros especiales exteriores de lo de afuera, son potenciómetros tipo reóstatos. Todos esos detalles los vamos a ampliar después en su momento. Ahora es simplemente una presentación rápida de los tipos, digamos, de motores que hay, una mención prácticamente, y después lo vamos a ver en más detalle. Todos estos, cada uno, los vamos a ver mucho más detallado. Pero por el momento tenemos que ir a los aspectos básicos, digamos, de todo esto. Para ir a los aspectos básicos, tenemos que mencionar, digamos, algunas cosas, por ejemplo, y entrar a definir, por ejemplo, el tema del par. Antes que nada, tenemos que mencionar algo con respecto a algunas mediciones que se hacen con los motores. La medición de velocidad, digamos, de un motor trifásico cualquiera o de otro motor cualquiera, puede realizarse por medios, normalmente se hace por medios electrónicos, valiéndose de sensores, tipo como podría ser el reed switch, como podría ser, digamos, sensores ópticos, ¿no? O sea, con barreras ópticas, por ejemplo, con algún elemento que interrumpa unas de luz, entonces se pondría, digamos, un diodo emisor de luz y un fototransistor, por ejemplo, algo que interrumpa la luz en cada vuelta, y ahí se puede medir, contabilizar la cantidad de vueltas que gira ese motor por minuto. O también, un procedimiento mucho más moderno también, es con los sensores Hall. Hay que aclarar que los sensores Hall no son una cosa de hace 4 o 5 años. O sea, el científico que descubrió justamente el efecto Hall, hace muchísimos años de esto, creo que fue en el siglo pasado incluso. O sea que el efecto Hall hace mucho que se conoce, sin embargo lo que está ocurriendo es que hoy por hoy hay un efecto masivo en la utilización para sensores de todo tipo. Se utiliza mucho incluso en la industria automovilística, ¿no? Desde sensores en las ruedas, sensores en las cajas de cambio, sensores en el cigüeñal del motor, etcétera, 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 toda clase de sensores donde se quiera determinar la velocidad del motor, ruedas, etcétera, transmisiones, se realiza con sensores del tipo Hall, que tiene unas grandes ventajas con respecto a nosotros, que no nos vamos a extender en ese aspecto, digamos, desde ahora. Sí mencionábamos eso, de que se puede medir la velocidad fácilmente del motor, valiéndose de ese tipo de cosas, donde lo más adecuado quizá es el sensor Hall correspondiente con un circuito electrónico que puede terminar en un contador digital con una pantallita de presentación, y se mediría con total exactitud, digamos, la velocidad de giro del motor. Ahora tenemos que definir, digamos, algunos aspectos importantes como son, por ejemplo, el par del motor. Entonces acá vamos a representar de forma básica, digamos, un motor. Vamos a suponer que esto es un campo magnético, ¿tá? Vamos a suponer que esta pieza es un polo norte. Acá vamos a dibujar un polo sur. Esto viene siendo un polo sur. Y acá tenemos el rotor. Esto es un esquema totalmente simplificado de lo que vendría siendo, digamos, un motor, ¿verdad? Es algo 100% simplificado. Acá tenemos que dibujar lo siguiente, ¿verdad? Vamos a dibujar una serie de hendiduras, acá, por ejemplo. Más o menos una cosa así.
Me va a quedar más cómodo borrar con el dedo, la verdad, para esto. Bueno, ustedes imaginen las cuadraditas, no como yo estoy dibujando esto acá, que es un desastre, ¿verdad? Imagínenla medio con la forma que corresponde como para esto. Que no sé si es cuadrado 100%, porque como esto apunta hacia el centro, tampoco sería cuadrado de todo, ¿no? Pero bueno, más o menos cuadrado sería una cosa así. Se entiende la idea, ¿verdad? Entonces, bueno, lo importante es entender la idea, los demás son detallecitos. Bueno, acá imaginemos que entra otra igual, así. Bien. Entonces acá habría un conductor, digamos, en cada una de ellas, ¿no? Como por ejemplo podría ser el primer caso, el que mencionamos, el de conductores redondos. Entonces, como cuando se hace circular una corriente por cada uno de estos alambres, imagínense que en cada uno de estos hay uno, evidentemente, cuando se hace circular una corriente por cada uno de estos, esa corriente reacciona, digamos, con el campo magnético de las piezas polares norte y sur, y eso va a provocar que se aplica, en concreto, se aplica una fuerza debido a justamente la aplicación de la corriente y la aplicación del campo magnético, se aplica una fuerza a cada uno de estos conductores que lo va a mover, por ejemplo, puede ser a la derecha o a la izquierda, no recuerdo en este caso, no tiene importancia eso, pero imaginemos que esto lo haces mover hacia la derecha. Cada alambre de estos tiene la fuerza como para desplazarse, digamos, hacia la derecha. Acá nosotros vamos a llamar distancia S a la distancia que hay desde el centro del alambre hacia el centro, digamos, del rotor. Esta distancia le llamamos S. Le llamamos S. Primero que nada vamos a definir un poco el tema del par acá. Imaginemos que yo tengo acá una tabla, por decir así, apoyada en un punto. Esta tabla es más larga de este lado que de este, por ejemplo. Y vamos a suponer que esta tabla es más gruesa de este lado y acá en este punto encontró el punto de equilibrio. Aquí tengo una distancia S, la distancia se representa con la letra S. Vamos a llamarle C1 y esta vamos a llamarle C2. Y aquí aparece una fuerza, que viene siendo la fuerza de atracción de la gravedad, que le vamos a llamar F2 en este caso, y por ejemplo F1 de este. Como esto está en equilibrio, está horizontal la tabla, quiere decir que las dos fuerzas, o sea, el producto de esta fuerza por esta distancia es igual al producto de esta otra fuerza por esta otra distancia. O sea, en la condición de equilibrio yo acá tengo que F1 por S1 es igual a, en este caso, F2 por S2. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se define como par? Se llama par. Se llama par, se representa con la letra M. El símbolo del par es la letra M, o sea, esto es el símbolo. Y el par viene siendo igual al producto de la fuerza por la distancia. La distancia S. La distancia S. La distancia se va a medir en metros. Esto se mide en metros. La fuerza se mide en newton. Y el par se va a medir justamente en newtons por metros. Y también es correcto decir joules, porque fuerza por distancia es igual a joules. No nos olvidemos que el joule es la unidad de medida, digamos, del trabajo y también de la energía. Recordemos que, digamos, la energía es el trabajo acumulado y el producto newton por metro nos da joule justamente y equivale a esas dos cosas. En el caso de los motores particularmente es bastante más común hablar de fuerza por distancia directamente, más que de joules, pero no importa. O sea, por ahora le llamamos igual newton por metro, da igual para este caso. Bueno, resulta que el par, decíamos, que es igual a la fuerza por distancia. En este caso, justamente, la fuerza que se desarrolla, digamos, sobre este rotor, sobre cada uno de estos alambres que tiende a desplazarlo, a hacerlo girar, en este caso particularmente, multiplicado por la distancia hacia el eje, eso nos daría justamente el par motor. En este caso, el par motor. ¿Está? Eso vendría siendo el par de este motor particularmente. Ahora, en cuanto a esto hay que hacer, digamos, algunas precisiones más y por eso vamos a entrar en un pequeñito detalle.
Esto lo voy a ir dividiendo en pequeños videos para no solo tan largos, y aparte he tenido algún problema con la grabación, no sé por qué, cuando se arma un video muy largo se corta, entonces lo voy a hacer relativamente corto por eso también, tenemos que aclararlo porque es verdad. En un conductor, por ejemplo, imaginemos que yo acá tengo, por ejemplo, una herradura, ¿tá? Imagínense que yo acá tengo una pieza de herradura, la voy a dibujar así para no complicarme. Vamos a suponer que esta pieza de herradura, ¿tá? Esto tiene, por ejemplo, el polo norte acá y el sur acá. Imaginemos que yo acá en el centro tengo un conductor atravesando, digamos, este campo, ¿tá? Y si yo a este conductor, vamos a dibujarlo medio así inclinado, ¿no? Si yo a este conductor lo atravieso con una corriente I, este conductor tiene un determinado largo en metros, o por lo menos el largo que pasa, digamos, por medio del campo magnético. Yo acá tengo que sobre este conductor, digamos, el conductor, si no le aplico corriente no pasa absolutamente nada. Él puede quedar quietito ahí en el lugar donde uno lo ponga y no pasa absolutamente nada. O sea, lo puedo suspender con dos alambrecitos, con dos hilos, mejor dicho, y él no se va a mover. ¿Tá? Imaginemos que esto fuera un material como cobre, el cobre es diamagnético, o sea, no sufre atracción por los polos del imán, entonces esto quedaría quietito. Ahora, si yo simultáneamente le aplico una corriente, este conductor va a recibir una fuerza que lo va a desplazar, no recuerdo exactamente si es a la derecha o hacia la izquierda, en este caso por las polaridades del imán, la verdad que eso no lo recuerdo, pero la cuestión es que va a recibir una fuerza que lo va a hacer desplazar. Esa fuerza, que se mide en newtons, esa fuerza, esto es igual al producto de B por I por L. O sea, donde esto es la inducción magnética, esto es la corriente que se mide en amperes y esto es el largo en metros. Así que la fuerza a la cual va a estar sometida ese conductor, que es atravesado por una corriente y está en el medio de un campo magnético, esa fuerza se mide en newtons, la inducción magnética se va a medir en teslas, la intensidad de la corriente se va a medir en amperes y el largo se va a medir en metros. ¿Tá? El Tesla es la medida de la densidad, digamos, del flujo magnético o la inducción magnética. ¿Tá? La densidad del flujo magnético, o sea, en una palabra P, esto va a ser igual a Weber sobre metros cuadrados. ¿Tá? Weber es la unidad de flujo magnético, o sea, el Weber es la unidad de flujo magnético, la dividimos entre metros y esto nos va a dar justamente la densidad de flujo magnético. ¿Tá? Esta densidad de flujo magnético se mide en teslas. ¿Tá? Es lo que tenemos allí. ¿Tá? Se representa con la letra B. Entonces, digamos, perdón. Si yo acá aplico ese concepto, digamos, al tema del par motor, ¿tá? O sea, yo acá tengo que el par es igual, dijimos, a fuerza por distancia S. ¿Tá? La distancia S, acá en este caso, también equivale al radio de esta circunferencia. En concreto, equivale al radio del motor, básicamente tomando del centro del conductor hacia el centro de esto que está acá. Entonces, eso viene siendo el radio. Si nosotros sustituimos ahora la fuerza, aquella fórmula que está allá, la sustituimos acá en el par, yo tengo que el par, esto va a ser igual a B por I por L por S. Y en lugar de S ya voy a escribir radio directamente para dejarlo bien claro acá, vendría siendo por el radio. Y acá yo tengo la fórmula para calcular, digamos, el par que se desarrollaría en este caso. Tengo que crear P, acá esto es el par, y ahora en la siguiente fórmula lo voy a representar así. M, mejor dicho, para que no haya ambigüedades. O sea, M que representa al par, esto es igual a B por I por el largo por el radio. ¿De acuerdo? ¿Tá? O sea que esto viene siendo la fórmula del par para el motor. Entonces cambié la P para que no se confunda con potencia, que es lo que vamos a ver después. Y ahora tenemos lo siguiente. Esto, acá tenemos un conductor único. ¿Tá? O sea, cada uno de estos bobinados se compone de un conductor único. Si yo tuviera más cantidad de conductores, la fórmula del par para este caso sería igual a B, beta no, perdón, es B, B por I por L por el radio R por el número de vueltas. Y acá también número de espiras. Porque lógico, si fueran dos conductores, aumenta la intensidad de campo por 2. Número de conductores. Entonces acá tengo una fórmula bastante completa para calcular, digamos, el par de un motor. La densidad de flujo magnético por la intensidad de la corriente que circula por los conductores
por el largo de los conductores, ¿tá? El largo de estos conductores, el largo, por el radio, tomando desde el centro del rotor hacia el centro del bobinado, por decir así, por el número, digamos, de conductores. Entonces de ahí yo tengo, digamos, una fórmula que me va a permitir, digamos, calcular, digamos, el par en los conductores. Estoy mirando porque ya voy a cortar un poco este video por las dudas, porque no quiero que se me arruine. Pero antes quiero mencionar algo, ¿tá? Quiero mencionar algo más. Lo otro que quiero mencionar es que, digamos, el par se puede medir con distintos métodos. Eso es un trabajo mucho más de laboratorio, ya bastante más complicado, medir el par. Y hay varios métodos para medir el par. Uno de los métodos para medir el par, y uno de los más utilizados quizás, hay uno que es por polvos magnéticos, el otro es un método hidráulico y el otro es por la medición de las corrientes ejerciendo, digamos, un par resistente por corrientes de Foucault. Vamos a aclarar rápidamente qué son las corrientes de Foucault. Las corrientes de Foucault son corrientes indeseables que se generan en un bobinado, ¿tá? Acá en este caso, por ejemplo, yo tengo este rotor, por ejemplo, y este rotor, ¿cómo está construido? Yo voy a tratar de dibujar una vista de este conductor. Yo lo voy a, ya está, lo voy a dibujar esto mismo mirándolo para allá. Hagamos de cuenta que esto giró 90 grados para allá. Entonces lo que tengo es lo siguiente. Este rotor vendría siendo una cosa así. Entonces acá, esto que yo voy a dibujar acá, son las ranuras estas. Son estas ranuras, esto es lo que llamo ranura. Estas son las ranuras, donde van alojados los conductores. Ven que en medio las tengo que dibujar un poco más gruesas, porque se ven más gruesas, se verían más gruesas, y más hacia la periferia, las tengo que dibujar más finitas. O sea que acá, estas son las ranuras, ¿tá? Las ranuras. ¿Tá? Dijimos que esto lo estamos mirando así, hacia allá. Este núcleo no es toda una pieza de hierro macizo. Esto normalmente se construye así. Son chapas, ¿tá? Que tienen exactamente esta forma como la estamos viendo. Acá hagamos de cuenta que estamos viendo una sola chapa. Y estos son una cantidad de chapas grandes puestas así. Estas chapas lo que se hace es se barnizan de un lado y se van pegando, por decir así, una contra otra. ¿Para qué se barnizan? Para que justamente queden aisladas eléctricamente una de las otras. Es algo parecido a lo que se hace con los transformadores. Los transformadores se arman con una chapa tipo NI y NI, por ejemplo, cosas así, es el tipo más común, no es la única, ¿no? Pero la chapa NI y NI es la más común de todas. Y un transformador también se podría construir con un hierro macizo, un hierro dulce, por ejemplo, o con algún otro tratamiento, mezclándolo con silicio, por ejemplo, que es lo que se hace habitualmente, pero se podría construir con dos trozos de hierro, por ejemplo, ¿no? Dos trozos NE, por ejemplo, dos trozos NE bastante grandes, y listo, uno así y el otro así. Sin embargo, esto no se hace. ¿Ah? Se ponen chapas NE y NI alternadas, y acá eso serían los espacios donde van a entrar. ¿Por qué también en el transformador se ponen chapas NE y NI? Es lo mismo que en este caso, para disminuir las corrientes de Foucault. ¿Qué son las corrientes de Foucault? Son corrientes que se inducen donde no deberían, que es en el núcleo. O sea, el campo magnético del primario de un transformador, o en este caso el campo magnético que genera el estator, que es donde se aplica la corriente trifásica, no solamente inducen corrientes en el rotor, que es el que gira, o en el secundario del transformador, no solamente inducen corrientes en los bobinados, sino que inducen corrientes en el núcleo. Porque es lógico, el núcleo es un material magnético, es hierro o una mezcla, digamos, de hierro con algún otro material. La cuestión es que inducen voltaje en el núcleo que no se debería inducir. Ese voltaje en el núcleo prácticamente queda cortocircuitado, lo cual genera corrientes. Y como eso tiene una resistencia, porque es hierro y tiene una resistencia, alta corriente con resistencia, ¿cuál es el resultado? Calentamiento, disipación de potencia. Entonces, en una palabra, las corrientes de Foucault son corrientes de remolino, que se le llama. ¿Por qué? Porque esas corrientes circulan, digamos, a través de todo el núcleo. ¿Ah? Circulan a través de todo el núcleo, lo mismo que acá. Entonces, si esto fuera un núcleo macizo, son más cantidad de corrientes todavía. Entonces, la idea de fragmentar el núcleo en chapas es para disminuir, seccionar el núcleo, para cortar un poco esas corrientes. La cuestión es que ese voltaje que se induce en el propio núcleo no sirve para nada. Lo único que va a hacer es generar corrientes, y esas corrientes van a circular y van a generar calentamiento. Entonces eso hay que tratar, digamos, de evitarlo.
Entonces, una forma de frenar, digamos, un motor es hacerlo generar incluso corrientes de Foucault. Es uno de los métodos que se utilizan para medir el par, pero eso se hace ya un poco en laboratorios especializados, eso en las fábricas de los motores, justamente para nosotros no tiene demasiada importancia eso. ¿Tá? Por ahora voy a cortar este video acá y después seguimos un poquito con la potencia.